Mm, Buen día, somos el equipo 2. Vamos a comenzar con la grabación del video sobre los temas de la unidad 4. El primer tema que vamos a tocar, o el primer punto, sería la definición de qué es un espacio vectorial y qué es un subespacio vectorial. Bueno, un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos llamados vectores, en el que se está definida por operaciones de suma y el producto de un escalar, números reales. Este espacio debe cumplir con 10 axiomas que vamos a ver en breve. Bueno, aquí en donde dice espacio vectorial igual a, tenemos cómo se definiría un espacio vectorial escribiéndolo, siendo B igual a un conjunto, siendo B igual a un conjunto de vectores, siendo, siendo K un conjunto de números reales, o sea, podrían ser los números naturales, números complejos, los números enteros. A este conjunto se le suele llamar cuerpo o escalar. Y vemos que está definida en más o por una multiplicación. Ese más o multiplicación se refiere a que se deben de sumar debemos poder sumar los propios vectores del conjunto y esos vectores del conjunto multiplicarlos por los escalares, pero ahorita hablaremos un poco más de ello. Un subespacio vectorial es un subconjunto de un espacio vectorial que también está definido por operaciones de suma y multiplicación. La multiplicación debe estar por los mismos escalares por los cuales está el espacio vectorial principal, del cual se deriva el subespacio vectorial. Bueno, este subconjunto debe cumplir con 3 axiomas. Al ser un subconjunto de un espacio vectorial, ya debe cumplir con los 10 axiomas que definen un espacio vectorial. Todo esto significa que un subespacio vectorial W es un subconjunto de un espacio vectorial B. Y bueno, a continuación tenemos aquí los axiomas de un espacio vectorial. Estos 10 axiomas deben de cumplirse por completo. De no cumplirse alguno, no podría considerarse como un espacio vectorial el conjunto que estamos analizando. Como, como primer axioma tenemos que A más B, siendo A y B un vector dentro del conjunto del espacio vectorial. Bueno, es A más B, la suma de estos dos, tienen que también pertenecer al conjunto B, el conjunto de vectores B. Si esta suma llegara a salirse de ese conjunto, ya no podría considerarse un espacio vectorial. Luego tenemos que A más B es igual a B más A, algo sencillo. A más B más C es igual a A más B más C. Dentro del espacio vectorial debe de existir un vector nulo, tal que si se suma a otro vector cualquiera, su resultado va a ser ese vector cualquiera, como vemos acá, A más 0B igual a A. Para cada A, o sea, para cada vector en B, existe un opuesto, menos A, que pertenece a B. Tal que si sumamos ese vector por su vector inverso o su opuesto, nos va a dar el vector nulo, como podemos ver acá. A más menos A igual a B. A por Z igual a B. Esto significa que cualquier vector A multiplicado por algún escalar debe mantenerse dentro del conjunto de vectores que estamos analizando, dentro del espacio vectorial. Si este se sale, ya no se considera un espacio vectorial. Un, un producto, un número escalar multiplicado por la suma de un conjunto más otro, de un vector más un vector, es igual a la suma de la multiplicación del escalar por cada vector. Como vemos acá, z siendo un escalar por la suma del vector a más b es igual a
el vector A multiplicado por Z más el vector B multiplicado por Z. Luego tenemos la suma de dos escalares, A más X multiplicados por A, un vector, que es igual a la suma de ambos escalares multiplicados por el mismo vector, o sea, Z igual, Z más A es igual a más X más A es igual a Z más X por A. Después tenemos multiplicar un escalar por la multiplicación de un escalar por un vector es igual a multiplicar los dos escalares y luego multiplicarlo por el vector. Y como axioma final del 10 tenemos que todo vector multiplicado por 1 nos regresa ese vector. Bueno, estos 10 puntos deben cumplirlo cada uno de los vectores dentro de un conjunto que pretendemos es un espacio vectorial. Si alguno no lo cumpliera, no se consideraría un espacio vectorial. Ahora veremos los axiomas de los subespacios vectoriales. Como ya habíamos hablado, este subconjunto, al ser un subconjunto de un espacio vectorial, ya cumple con los 10 primeros axiomas. Sin embargo, para considerarse un subconjunto debe cumplir con otros 3 axiomas. El primer axioma es que dentro de ese subconjunto también existe un vector nulo. Sea W, sea un vector de un subespacio W, un vector 0 vacío pertenece a W, como vemos ahí, 0B pertenece a W. El segundo axioma, si A y B pertenecen a W, son vectores que pertenecen a W, entonces A más B pertenecen a W. Esto significa que si tenemos vectores dentro de un subespacio vectorial, al realizar la suma de estos dos vectores que están dentro del subespacio, su resultado no puede salir de ese subespacio. Siguen perteneciendo a, en este caso, W. Se acepta un valor de escalar y A perteneciente, un vector perteneciente a W. Z por A pertenece a W. Lo mismo que el anterior. Si tenemos un escalar, que también son los escalares del espacio vectorial principal, si ese número escalar lo multiplicamos por un vector que está dentro del subespacio W, su resultado debe mantenerse del subespacio W. Esta explicación es algo compleja, pero con los siguientes ejemplos podremos entender un poco más. Muy bien, ahora procederemos a ver la formación de un espacio vectorial. Para explicar la formación del espacio vectorial, tomaremos el siguiente ejemplo. M22 o M22 es igual al conjunto de matrices de dos columnas por dos filas. Z igual al conjunto de los números enteros, que será igual a nuestro escalar. Y entonces nuestro espacio vectorial quedaría de la siguiente forma. M22 igual a las matrices de 2 por 2 y nuestros escalares serían los números enteros. Ahora procederemos a demostrar mediante los axiomas que verdaderamente esto es un espacio vectorial. Bueno, tenemos acá primeramente a dos matrices. Para el primer axioma tenemos dos matrices que nos dan un resultado de una matriz de 2 por 2. O sea, dos matrices de 2 por 2 nos dan una matriz de 2 por 2. Entonces se mantiene dentro del espacio vectorial y el primer axioma se considera verdadero. Luego tenemos esa misma suma hecha primero la segunda matriz y luego la primera matriz y vemos que el resultado es exactamente el mismo, 9, 11, 9, 6. Entonces se cumple el segundo axioma. Para el tercer axioma tenemos que A más B más C es igual a A más B más C. Y como vemos en el tercer apartado, en el ejemplo, esto se mantiene. El primer resultado es 10, 20, 3, 18. Y en el segundo resultado es otra matriz de 10, 20, 3, 18. Por tanto, el axioma 3 se cumple. Como vemos, también existe el vector nulo, que es 0, 0, 0, 0.
tal que un vector más ese vector nulo se iguala a. Entonces tenemos un vector A, 4, 8, 7, 5 más el vector nulo, y esto es igual al vector 4, a la matriz 4, 8, 7, 5. Vemos que en B existe en el espacio vectorial B existe un opuesto a un vector A, que es menos A, tal que A más menos A es igual al vector nulo. En este caso tenemos a 4, 8, 7, 5, menos 4, menos 8, menos 7, menos 5, igual al vector nulo. Entonces el axioma 10 se cumple. Luego tenemos que un escalar por un vector, en este caso una matriz, se mantiene dentro del espacio vectorial, y como vemos tenemos a un escalar por una matriz que nos resulta como una matriz de 2 por 2, entonces se mantiene dentro del espacio vectorial y el axioma 6 es verdadero. Luego tenemos que la multiplicación de un escalar por la suma de dos matrices o dos vectores es igual a la multiplicación del escalar por cada vector y luego sumar esos resultados. Y como vemos, ambas operaciones nos dan una misma matriz de 2 por 2, 27, 30, 54, 24. Entonces decimos que el axioma 7 se cumple. El axioma 8 nos dice que la suma de dos escalares por una matriz, un vector, es igual a multiplicar esa matriz por ambos escalares y luego sumarlos. Y como vemos en el ejemplo, esto es verdadero. Tenemos a 3 más 2 multiplicado por 5, 4, 1, 5, nuestra matriz, y nos da como resultado 25, 25, 25. Y en la siguiente operación nos vuelve a dar 25, 25, 25, por tanto el axioma 8 se cumple. Luego tenemos que la multiplicación de un escalar multiplicado por el producto de un escalar y una matriz es exactamente igual a multiplicar los dos escalares por la matriz. Y aquí tenemos 3 por el producto de 2 por la matriz, que nos da 48, 12, 36 y 72. Y luego tenemos a 3 por 2 multiplicado por esa misma matriz, que nos vuelve a dar 48, 12, 36 y 72. Entonces el axioma 9 se cumple. El axioma 10 dice que un escalar 1 multiplicado por un vector A es igual a ese A. Y aquí tenemos 1 por la matriz 15, 7, 4, 8 y nos da 15, 7, 8, 4. Entonces el axioma 10 se cumple. De esta forma hemos demostrado mediante los axiomas que el conjunto de vectores propuesto cumple con los requisitos para ser considerado un espacio vectorial. Ahora vamos a ver un ejemplo de un subespacio vectorial. Para explicar los subespacios vectoriales elegiremos el siguiente ejemplo. S, o sea, nuestro subespacio vectorial quedaría de la siguiente manera: S, Z más por, donde S pertenece a B y S es igual al conjunto de matrices de n por n, una matriz cuadrada, matrices cuadradas, cuya suma de diagonal principal es 0. Z nuevamente es el conjunto de los enteros. Recordemos que este conjunto de enteros debe multiplicar el subespacio y al espacio vectorial principal. Ahora procederemos a verificar mediante los axiomas de los subespacios que efectivamente este conjunto se trata de un subespacio vectorial. El primer axioma dice que el vector nulo también pertenece a W, que es el nombre de nuestro subespacio W, y que pertenece a este. Bueno, el vector nulo existe ya que habrá una matriz donde todos sus números sean 0 y por ende su diagonal es igual a 0 y se mantiene dentro del conjunto. Bueno, una matriz nula es igual a una matriz de todos sus términos igual a 0. Por tanto, su diagonal, todos los términos de su diagonal serán igual a 0 y por tanto su suma será igual a 0. Y permanece dentro del subespacio que planteamos, W. Entonces el axioma 1 se cumple. El axioma 2, ¿qué nos dice? Si A y B pertenecen al subespacio W, entonces la suma de A y B pertenecen a W. Para esta demostración tomamos dos matrices cuadradas cualquiera, cuya suma de sus diagonales superiores sea 0.
tenemos una primera matriz cuya diagonal principal es 4, 0, menos 4, su diagonal es 0, más otra matriz cuya diagonal es 7, menos 14, 7, cuya diagonal es 0. Sumamos estas matrices y nos resulta en una matriz de 3 por 3. Se mantiene que es una matriz n por n, una matriz cuadrada, y la suma de sus vectores, de sus términos, estos nuevos términos, es igual a 0. 11 menos 14, 3. Entonces, el axioma 2 se cumple porque la suma de estos vectores de W nos da un vector que se mantiene en el subespacio W. El tercer axioma dice sea Z un valor de escalar y A pertenece a W. Z por A pertenecerá a W. Volvemos a tomar una matriz cualquiera. En este caso, su diagonal principal es 8 menos 4 menos 4, igual a 0. Y esta matriz estará multiplicada por el escalar 3. Después de hacer la multiplicación, vemos que nos resulta en una matriz de 3 por 3, cuya diagonal principal es igual a 0. 24 menos 12 y menos 12. Observamos que al multiplicar por un escalar cualquiera, la matriz se mantiene con una diagonal que resulta 0. De esta forma comprobamos que el tercer axioma se cumple y en efecto se trata de un subespacio vectorial. O sea, nuestro conjunto de matrices de n por n cuya suma de diagonal principal es 0, efectivamente es un subespacio vectorial. Ahora bien, vamos a hablar de la base de un espacio vectorial. Vamos a definirla primero, sea B un espacio vectorial real y C un conjunto de elementos de B, o sea, de vectores que pertenecen a B. S será una base de B si y solo si se cumplen los siguientes axiomas. S es linealmente independiente y S genera a B. El número de elementos de la base se llama la dimensión de B. Para poder entender esto mejor, procederemos a ver un ejemplo, el cual tenemos acá. Para poder entender esto mejor, de mejor forma, procederemos a ver un ejemplo, el cual acá tenemos un conjunto S de vectores que pertenecen a R3. A R3 lo podemos ver como el conjunto de las coordenadas. Podemos ver a R3 es el conjunto de las coordenadas de un plano de 3 dimensiones. Se nos indica que el conjunto de vectores de una base de R3, por lo que procederemos a demostrar mediante axiomas. O sea, este conjunto de vectores que tenemos de 1, 1, 0, menos 1, 0, 1 y 1, 1, 1, pretende ser una base de nuestro espacio vectorial y mediante los axiomas que vimos hace un momento, vamos a verificar que sea una base de espacio vectorial. Primero comprobamos que la base propuesta sea linealmente independiente. Usaremos un método de sistema de ecuaciones. Para eso deberemos igualar la base a un vector nulo y cada vector de la base se lo asociaremos a un valor arbitrario. Tenemos acá un vector nulo, 0, 0, 0, y a cada vector dentro de nuestro subconjunto, nuestro conjunto de vectores que pretendemos es la base, le vamos a asignar un valor arbitrario. El primero es A, el segundo es B y el tercero es C. Ahora obtendremos la ecuación. Tendremos las ecuaciones agrupando los primeros, los segundos y los terceros componentes de los vectores multiplicando por el valor arbitrario. En este caso igualaremos al vector 0, 0, 0 a la multiplicación de los primeros componentes de cada vector por el valor arbitrario, que es este primer vector de acá abajo, esa primera ecuación. La segunda ecuación son los segundos términos de cada vector por el valor arbitrario
Y la tercera ecuación que se forma es el resultado de los tres últimos términos del vector por los valores arbitrarios. En este caso nos queda a menos b más c, a más c y b más c. Ahora igualamos componente a componente y procedemos a despejar los valores. En este caso los valores que vamos a despejar, como se repite c, entonces despejamos a c y nos queda que es menos c es igual a y b es igual a menos c. Sustituimos en la primera ecuación, en la ecuación que nos despejamos, sustituimos los valores de a y b y como vemos nos queda que 0 es igual a c. Ahora, este nuevo valor de c lo sustituimos en las ecuaciones donde habíamos despejado anteriormente. Lo sustituimos en c y vemos que a más b es igual a 0. Como ya vimos los resultados, al despejar la ecuación nos da un resultado 0, por lo cual cada vector es independiente y el conjunto de vectores es linealmente independiente. Como vemos, cada conjunto es independiente entre sí, no tienen múltiples. Un vector no es un múltiplo de algún otro vector, por tanto es independiente y se dice que es linealmente independiente. Y se cumple el primer axioma para que pueda ser una base de un espacio vectorial. El último axioma o regla es que C genera B. Como vimos en los espacios vectoriales, la suma de estos tiene que permanecer dentro de B, tiene que ser un vector también de B. Y vemos que se cumple. Además, la dimensión de R3 es igual a 3. Por tanto, S genera B. Como podemos ver, al hacer la suma de estos vectores, nos resulta un vector que pertenece a B, como lo hicimos en el primer axioma de los espacios vectoriales. De esta forma hemos demostrado que el conjunto dado es una base de nuestro espacio vectorial R3. Y bueno, a mí me toca explicar lo que es la matriz de cambio de base. Pues primero que nada podríamos definir a la matriz con cambio de base, que es como una aplicación que se hace entre dos espacios vectoriales. Quiere decir que esto va de forma lineal, lo que permite que se relacionen coordenadas de un espacio vectorial respecto a dos bases distintas. Eh, el objetivo, la función de hacer esto es obtener las coordenadas de un vector respecto a una base que conocemos con otra. Cómo se construye una matriz con la que se puede hacer un cambio de base, y aquí voy a explicar este ejemplo. Dice, se busca construir una matriz que nos permita cambiar la coordenada de un vector en una base por las coordenadas del mismo vector en otra. Eh, Hay que también tomar en cuenta un espacio vectorial es B, y que es igual a la función de identidad que transforma cada vector en sí mismo, por así decir, en otro vector. Así como podemos ver en la imagen, B es B, que funciona también como la identidad, que es igual a B, porque todo se va transformando en cada vector de sí mismo. Y si entonces B es igual a R, la función identidad es f de x igual a x. Y tomemos un par de bases del mismo espacio vectorial B, y tenemos dos bases que son igual a vectorial 1 hasta vectorial n, y b segunda base, por así decir, que va de b1 hasta bn igual. Y ahora vamos a construir la matriz que se asocia a la transformación lineal, ese proceso para que con la identidad pueda hacerse el cambio de base. Aquí tenemos que matriz identidad de las dos bases es igual a B1 de B hasta Bn de B, de las dos bases, por así decir, y R es igual a N por N. Y en el caso de la transformación identidad que estamos haciendo, también hay que recordar que identidad es B vectorial, que es igual a B, y todo eso es igual a B, porque sigue siendo un vectorial de sí mismo.
y todo eso dar como resultado matriz de identidad de las dos bases de BB es igual a B de la primera base, que es que va a ser igual a la B de la segunda base. Eh, con esto se quiere decir que las dos bases son idénticas y se pueden cambiar o se puede realizar el cambio de base. La matriz de identidad de las dos bases se denomina matriz de cambio de base de BB a B derivada B derivada. Eh, y tiene un rango n ya que sus columnas van desde distintos números por ser coordenadas de vectores de una base de B, por lo que se podría decir que es inversible, y el efecto de la matriz inversible va a hacer que se pueda regresar a la primera base y se haga este cambio de bases. Y así sería como se explica este tema. Gracias por su atención. Bueno, a mí me toca hablar sobre los vectores ortonormales. Bueno, si suponemos que V1, V2 consecutivamente hasta VK son vectores en Rn, los vectores V1, V2 hasta VK son ortonormales, si son ortogonales y cada vector es un vector unitario. Ahora, si tomamos U1, U2 consecutivamente hasta UK, es una colección de vectores ortogonales no nulos. Normalizando cada uno de los vectores, obtenemos una colección de vectores ortonormales. Ahora, hablando sobre el proceso de Gram-Schmidt, bueno, si suponemos que los vectores x1, x2 consecutivamente hasta xk forman una base para un subespacio W de Rn, podemos encontrar una base ortogonal para W realizando pues los siguientes pasos, que aquí están explicados pues, muy rápidamente, pero los explicaré más a detalle en el ejemplo siguiente que tengo, que sería este, donde tenemos el vector x1 y x2. Ahora, el valor de V1 es igual al vector x1, por lo que sería 2, 2, 0. Ahora, el vector V2 se encontraría tomando el vector x2 y restándole una fracción de la proyección del vector V1 que tenemos anteriormente. Entonces, la fracción tendríamos que ponerle pues, arriba x2 por V1 y abajo V1 por V1. Entonces, siguiendo pues, estos pasos, aquí abajo podemos tomar que es igual al vector x2, que es 1, 1, 1, que es como se ve aquí, menos la fracción que sería esta, que sería el x2 por el v1, que sería 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, sería ahí 4, y 0 por 1, pues es 0, entonces sumándolos daría pues 4, que es el aquí arriba. Y el abajo sería pues V1 por V1, que sería multiplicando 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, sería 8 y 0 por 0, pues es 0. Sumándolo todo, pues daría el 8 de aquí abajo. Entonces, y pues después iría el vector V1, o sea, la proyección del vector V1, que es 2, 2, 2, 0. Por ende, pues para encontrar sería el vector x2, 1, 1, 1, menos un medio de la proyección del vector 2, 2, 0. ¿Qué es lo que se vería acá? Un medio de este lo obtuve simplificando este 4 octavos de aquí, pues que al final de cuentas sería un medio. Y tendríamos esto como resultado, que sería el vector x2, 1, 1, 1, menos un medio del vector 2, 2, 0, que sería 1, 1, 0, dando como resultado el vector 0, 0, 0, 1. Y así es como muy sencillamente con el proceso de Gram-Schmidt se encontraría pues este resultado. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias.